Para no cargar esto, cerramos aquí. Dejamos acá. Ahí está. Bueno, entonces, ahora van a ser diferentes clases, pero iniciamos con el tema de líquidos, electrolitos, fisiología de la membrana, que corresponde a la unidad 1, que ya les había explicado, que lo tienen en su sílabo, y lo tienen también ustedes como para consultar en la clase que ayer hemos dado, la clase inaugural. Y para iniciar, nosotros comenzamos observando este gráfico, ¿no? Fisiología. Bueno, fisiología, ¿qué es? Fisiología es una ciencia, ¿no? Es una ciencia biológica que estudia las funciones orgánicas de los seres vivos, ahí está, y en general también fenómenos, ¿no? Fenómenos de la vida, que a través justamente de la fisiología nosotros podemos contrastar con la anatomía. La anatomía es el estudio de la estructura corporal, ustedes llevan paralela anatomía, ¿no es cierto?, en su semestre, pero la anatomía no tiene el énfasis como tenemos en fisiología de función. Hay una diferencia entre anatomía y fisiología, pero realmente ellas están integradas, porque la función de un tejido, de un órgano, sin duda está directamente relacionada, ¿no? Está relacionada a estructura y función, ¿no? Y con eso nosotros tenemos una base física en relación a su funcionamiento. Entonces, la fisiología humana justamente va a intentar explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano, ¿no? El solo hecho de estar vivos, ¿no?, es un resultado de que los sistemas de control complejos van a modular todo esto, ¿no? El hombre, por ejemplo, busca alimentos. Doctora, no se le escucha. Doctora, no se le escucha. ¿No se me ha escuchado nada? Más ¿Aló? o menos se le acaba de cortar hace unos segundos. Hace unos segundos. Ya. A ver, entonces... Bueno, lo que estaba dando es la introducción, ¿no? De que nosotros justamente tenemos todas esas necesidades para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, nosotros las tenemos en función de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Tenemos hambre, buscamos alimento, frío, abrigarnos, o de repente algunas otras necesidades que ya no son tangibles, por ejemplo, el estar solos, la soledad, buscamos una compañía, ¿no? Y bueno, reproducirnos también. Entonces, todo esto es una integración, ¿no?, en fisiología, y sí, hay una relación directa con lo que es, la anatomía, que es lo que ustedes nuevamente están estudiando. Entonces, aquí nosotros tenemos un señor, este es el señor Claude Bernard. Claude Bernard, él falleció en el año de 1878, y él es considerado como el padre de la fisiología. Él fue un fisiologista en Francia, ¿no? Y fue una de las primeras personas que habló sobre este tema de medio interno, ¿no?, del equilibrio, que el equilibrio dependía de la homeostasis, ¿no?, que en aquel momento él lo denominó, él con un grupo de estudios que tenía, de estudiosos y científicos de la época, lo denominaron como canon. Y ellos hacían experimentos, sin duda, como ustedes los ven acá, la forma de estudiar, de saber, los experimentos lo hacían como en aulas o en reuniones magistrales, ¿no? No había laboratorios, definitivamente no habían los equipos ni los medios que hoy en día tenemos, y ellos lo desarrollaban de esa forma, ¿no? Hacían descubrimientos muy importantes en la fisiología y por ejemplo, él básicamente comenzó con este término de medio interno, considerado
como el padre de la fisiología en Francia, ¿no? Él nació en Francia. Y él estudió, por ejemplo, inicialmente con conejos. Y bueno, ahí lo vemos. Acá dice, ¿no? El observador acepta los fenómenos tal como la naturaleza los coloca delante de él. El experimentador los muestra en condiciones que él parece ser el maestro. Ya. Y aquí nosotros observamos, ¿no? Una diferenciación, ¿no? En esta diferenciación vemos en este esquema, ¿no? Este esquema bien claro, que nos está mostrando sobre los niveles de organización de los seres vivos. Hay diferentes niveles, ¿no? El cuerpo humano va a funcionar como una entidad coordinada, ¿no? Y para eso les estoy mostrando en este gráfico justamente algunos componentes según este esquema que está mostrando estas diferenciaciones. La fisiología, ¿no? Ustedes ven acá la fisiología, que es toda esta parte de aquí, ¿no? Ella abarca muchos niveles de organización. Ella va desde lo que son moléculas hasta la parte de población o de especies. Entonces, es aquí como nosotros, por ejemplo, vemos, ¿no? Las moléculas, las células, ¿no? El átomo, bien sabemos que es un nivel fundamental que corresponde a lo que es química y biología molecular. Ahí ustedes han estudiado, porque ya lo han llevado antes, los elementos químicos, ¿no? Cómo se van a ligar a las moléculas, ¿no? Y serán insolubles o no. Entonces, después de ello, nosotros vamos a observar justamente las moléculas que están acá, que ellas tienen propiedades un poco más singulares y más próximas al organismo vivo que ellas conforman, que ellos componen. De ahí nosotros tenemos la unidad funcional menor, ¿no? Que va a ser capaz de desarrollar procesos, que es la célula. Y nosotros bien sabemos que el conjunto de células, ¿no? Van a formar lo que es los tejidos, ¿no? Que ya tienen unas funciones relacionadas, más integradas. Esta unión de tejidos va a formar estructuras y, digamos, que son denominadas órganos, ¿no? Y los órganos, a su vez, ellos van a integrar funciones para crear lo que son los sistemas orgánicos. Después de esto, bueno, nosotros tenemos los organismos, ¿no? En el caso de los organismos, ya son individuos y poblaciones o especies, que más que todo, en práctica, eso está más abocado a lo que es ecología, que ecología va hasta lo que es biosfera e incluso ecosistemas. Y acá está lo que es el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es un esquema donde va a presentar justamente las interrelaciones de todos estos sistemas, ¿no? En el cuerpo humano. Aquí vemos 10 sistemas y es lo que estamos observando en este gráfico, ¿no? Cómo ellos van a estar organizados. El sistema tegumentario, que es el que ustedes ven aquí, ¿cierto? El sistema tegumentario está compuesto ¿por qué? Está compuesto por la piel, que en este esquema, lógicamente, puramente didáctico, nada con la realidad, más sí solamente la estructura, la estructura esquematizada, representada. La piel está aquí y obviamente la piel tiene algunos anexos. ¿Qué anexos tenemos en la piel? Ustedes pueden ver, extiendan la mano. Sí, círculo piloso, glándulas, uñas, ¿no es cierto? Ellos van a cubrir frío, ellos van a amortiguar, ellos van a proteger tejidos profundos, órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, el sistema tegumentario es lo que tenemos fuera, es importante, por ejemplo, para regular temperatura, excreción de algunos residuos, va a proveer, ¿no? Una interfase sensorial. Cuando en fisiología humana 2, por ejemplo, se vea lo que son
neurofisiología, ahí se ve con la parte sensorial, ¿no? Entonces, justamente toda esta interfase que se ve de la parte sensorial del cuerpo y el medio externo, el medio exterior. Y recordar que la piel, que justamente este sistema tegumentario, un anexo, la piel comprende entre el 15% aproximadamente del peso corporal, ¿no? Eso como una anotación. Después que tenemos el sistema tegumentario, nosotros tenemos el sistema del músculo esquelético, ¿no? El sistema músculo esquelético, aquí está. Entonces, el sistema del músculo esquelético es responsable por lo que es la sustentación, movimiento del cuerpo, el equilibrio, ¿no? Aquí tenemos los músculos en sí. Y hay algo importante en este gráfico, en este esquemita, que son cuatro sistemas que se encargan básicamente de la eliminación de los productos, de productos finales metabólicos, ¿no? Ahí nosotros resaltamos al sistema respiratorio, a lo que es riñones, sistema urinario, sistema reproductivo y el sistema digestivo. ¿Cómo identificamos acá, no? En el sistema respiratorio que está acá, ¿no? En el sistema respiratorio, si bien ustedes saben, se va a encargar básicamente de la eliminación de dióxido de carbono en los pulmones, ¿no? Básicamente de esto. Y algo importante, el sistema respiratorio está muy relacionado también con lo que es el sistema circulatorio, ¿no? La sangre capta el oxígeno en los pulmones, eso ya es básico, ustedes lo saben muy bien, va a captar el oxígeno de los pulmones, se va a liberar dióxido de carbono, ¿no? Desde la sangre hacia los alveolos, y ese movimiento, ¿no? Respiratorio de aire que ingresa y se retira de los pulmones va a dar justamente el transporte básicamente de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces, ese es un metabolito, ¿no? Final que es justamente excretado y que está siendo considerado en este sistema. Los riñones, después el sistema renal, sistema urinario en este caso, ¿no? Él también remueve, elimina productos finales metabólicos que hemos visto. En este caso nosotros hablamos de agua y también otros residuos, ¿no? Entonces, la sangre, digamos, con el paso de la sangre a través de los riñones, ahí se va a eliminar, ¿no? Del plasma la mayoría de sustancias que no son ya necesarias, ¿no? Entonces, de esa forma va a ser eliminado hacia el exterior. Ejemplo, tenemos la urea, el ácido úrico, algunos excesos de iones, por ejemplo, que incluso se vio en la clase anterior cuando hice un ejemplo. Todavía no hemos hecho ese ejemplo, ¿no? Con ustedes ya. Entonces, el exceso de iones, en fin, ¿no? Entonces, este sistema, a través de los riñones, tiene una función de filtrado, ¿no? Va a filtrar gran cantidad de plasma a través justamente de los capilares, que son los glomérulos, hacia los túbulos, va a reabsorber, ¿no? Hacia la sangre sustancias que son necesarias, y otras las va a eliminar. Por ejemplo, que podemos reabsorber ahí, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, el mismo agua, algunos iones, y excretar algunos otros, urea, ácido úrico, por ejemplo, que les estaba comentando. Otro sistema es el sistema reproductivo. ¿Dónde está el sistema reproductivo? Aquí está, sistema reproductivo, que está acá. Sistema reproductivo, urinario, respiratorio y el digestivo, que nos falta que está acá. Ya, el sistema reproductivo, entonces, produce óvulos, espermatozoides, y bueno, y en este caso tiene también, a veces no es tan considerado como una función homeostática, pero igual va a ayudar a mantener la homeostasis, ¿no? La función básica es la generación de nuevos seres, ¿no? De nuevos individuos, ¿no? Y básicamente, bueno, pues para perpetuar la especie, ¿no? Después tenemos, y no solamente en ese sentido, sino también para una homeostasis en la parte endocrina, porque las hormonas son muy importantes para conservar la homeostasis y eso lo vemos en el endocrino. El digestivo, en este caso, digestivo capta los nutrientes, ¿no? Agua, elimina residuos. El alimento, por ejemplo, que no es digerido y que entre en el aparato digestivo, después va a ser eliminado, ¿no? A través de las heces. Y acá en el digestivo hacemos una observación, por ejemplo, para el hígado, ¿no?
El hígado es muy importante para la detoxificación y la eliminación de numerosos fármacos y productos químicos que se van a ingerir. Entonces, este órgano secreta muchos de estos residuos. Ahí ustedes recordarán la bilis, que incluso la eliminación ulterior del hígado, de la bilis está en las heces. Y bueno, y después de esto nosotros observamos básicamente en estos 4 sistemas que los señalé básicamente, que son huecos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los espacios interiores, o denominados lumen, que es cuando vamos a referirnos, cuando ya vayamos avanzando en las clases, son prácticamente extensiones del medio externo. Por ejemplo, el lumen, ¿no?, de los intestinos, de los túbulos gastrointestinal, que hay diferentes en su recorrido, son órganos huecos y no son más que extensiones o espacios huecos, extensiones de espacios exteriores, denominados lumen. Y después aquí nosotros tenemos lo que es la protección del cuerpo, que es el sistema inmunológico, ¿no? O sistema inmunitario, que también le dicen, y él está muy, muy relacionado con el sistema circulatorio, ¿no? Ese sistema inmunitario, aquí nosotros recordamos quién, recordamos a los glóbulos blancos, tenemos las células que van a derivar, células tisulares derivadas de los glóbulos blancos. Aquí tenemos, consideramos dónde van, ¿no?, el timo, los nódulos linfáticos, vasos, ¿no?, todo el recorrido de los vasos linfáticos. Y en fin, este sistema, ¿no?, va a proveer un mecanismo para que el cuerpo pueda diferenciar sus propias células de las células y sustancias que puedan ser extrañas, ¿no?, defensa. Después, ¿qué más nos puede proveer el sistema inmunológico o inmunitario? Ella, justamente con ese reconocimiento, después va a destruir al invasor por fagocitosis o a través del sistema linfático, ¿no?, porque va a producir linfocitos sensibilizados o proteínas especializadas, que podemos aquí pensar en anticuerpos, que van a destruir y van a desnaturalizar al invasor. Y bueno, después tenemos el sistema nervioso, ¿no?, que está muy integrado con el neuroendocrino y el endocrino. El sistema nervioso básicamente está conformado por 3 vías, ¿no?, vías que son básicas. La porción aferente sensitiva, el sistema nervioso central y la porción eferente motora. Ahora, cuando yo les digo sobre la aferencia sensitiva, hablamos en la cabeza, inmediatamente nosotros vamos a pensar en los receptores. Tenemos receptores sensitivos que van a detectar el estado de un cuerpo o de su entorno. Por ejemplo, ustedes están planchando o están cerca de la cocina y van a retirar la torta. Van a retirar, chocan el brazo con la plancha. Inmediatamente hay un receptor, hay un termorreceptor, ¿no?, encargado de eso. Hay un nociceptor encargado del dolor, que va a transmitir a través de toda una vía, que eso es el Neuroendocrina Fisiología Humana 2, toda esa aferencia, y va a llevarlo por el sistema nervioso y no queda ahí. Tiene que regresar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Retiran el brazo, retiran la mano, sueltan el pírex y cae el pírex con todo al piso, se quebró. Pero lógico, es una reacción que su cuerpo va a tener, una respuesta que va a tener de defensa frente a lo que el receptor percibió, aferencia. Entonces tenemos esas vías de aferencia, sistema nervioso central y eferente, básicamente, ¿no? Y lo que nos va a dar es ese estado de protección. Ahora, por ejemplo, los ojos también son órganos sensitivos y ellos nos van a aportar la imagen visual del entorno, ¿no? Los oídos también son órganos sensitivos. Entonces, este sistema nervioso central está formado por el cerebro, por la médula. El cerebro ahora almacena información. Esa información genera pensamientos, conserva recuerdos, va a crear ambiciones, ilusiones, ¿no? Que no necesariamente es algo tangible, como el dolor. El dolor, por ejemplo, el dolor puede ser algo real
¿no? Como dice la IASPI, una sensación real o, o potencialmente, ¿no? Entonces, real es, ustedes se quemaron, es real. Ustedes se pincharon, se cortaron, es real. Pero no es real, porque no es tangible, pero ustedes la sienten cuando perdieron, cuando murió un ser muy querido, ¿no? O cuando tuvieron una ruptura, ¿no? Una pérdida de un ser querido, una pérdida amorosa, terminaron con el enamorado, con la enamorada. Les duele, sienten dolor, y no es porque necesariamente se hayan lastimado físicamente. Entonces, todo esto es el sistema nervioso, es muy interesante, muy, muy, muy bonito. Tenemos en la parte del sistema nervioso también que, por ejemplo, mencionar solamente el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, ¿no? Y en el sistema nervioso neurovegetativo nosotros tenemos escalas subconscientes. Él va a controlar muchas funciones de órganos, por ejemplo, internos. La imagen se está compartiendo bien, ¿no, jóvenes? Sí, doctora. Entonces yo creo que podemos funcionar con la cámara. Entonces, ahí nosotros en el sistema nervioso autónomo vegetativo hay funciones, ¿no? De los órganos internos. Aquí nosotros trabajamos también con el corazón, sistema circulatorio, los movimientos en lo que es el aparato digestivo, secreción de glándulas corporales. Y por eso es que el sistema nervioso, hablamos de neuroendocrino y sistema endocrino, que finalmente es el que tenemos que mencionar ahora, que el sistema endocrino hormonal es muy, muy importante. Nosotros cuando hablamos del sistema endocrino, básicamente nos concentramos en 8 glándulas endocrinas mayores y varios órganos, y dentro de ellos órganos y tejidos también, ¿no? Y bueno, lo que el sistema endocrino va a hacer, va a facilitar, ¿no? La homeostasis o el ritmo de la actividad corporal. Por ejemplo, la insulina controla el metabolismo de la glucosa, ¿no? Las hormonas córticos suprarrenales controlan dentro de todo, dentro de varias cosas, iones, sodio, potasio, metabolismo proteico, la paratiroides, lo que es el calcio, el fosfato en los huesos, ¿no? Entonces, ese sistema nervioso regula numerosas actividades también musculares y secretoras de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, el sistema humoral regula muchas funciones metabólicas. Entonces, todo esto en estos 10 sistemas orgánicos mostrados ahí en un esquema. Haciendo una relación, una correlación con esto, acá nosotros tenemos un enterocito, ¿no? Esta es una célula, este es un enterocito. Entonces, el enterocito es una célula epitelial que está que está acá después magnificada, ¿no? Que está en los intestinos. ¿Y cuál es la función de un enterocito? La función de un enterocito es que ella absorbe nutrientes, ¿no? Que son esenciales, obviamente, agua, electrolitos, para el interior de nuestro organismo. Entonces, miren la importancia de este enterocito, ¿no? Y también ella va a secretar proteínas al lumen, que es lo que habíamos visto, ¿no? Al lumen o la luz intestinal. Entonces, para esto ella tiene diversidad de vellosidades, muchos, que aquí están las vellosidades. En su polo apical, que es esta parte de aquí, que ustedes ya la han visto, ¿no? Y obviamente esto va a incrementarse, va a incrementar el área para la digestión, que ese es lo que ellos van a absorber. Entonces necesita incrementar el área de estas vellosidades para justamente tener una absorción mejor, ¿no? El transporte a través de del transporte intestinal. Entonces estos enterocitos básicamente forman también una barrera intestinal y tienen características biomecánicas, las vellosidades, bioquímicas, secretan, por ejemplo, la que yo les dije, proteínas, ¿no? E inmunológicas, porque nos van a proteger también, ¿sí? Entonces, ahora nosotros, recordando el esquema anterior, ¿no? Donde el sistema digestivo, por ejemplo, tenía el medio interno y el medio externo, ¿no? Y que hay
bacterias. Por ejemplo, acá vamos a citar la bacteria Escherichia coli. Entonces, la Escherichia coli es una bacteria, ¿no? Y este organismo vive y se reproduce normalmente ¿dónde? En el lumen del intestino grueso, fisiológicamente, ¿no? Dentro de una homeostasis, un equilibrio. Ella vive y se reproduce normalmente dentro del intestino grueso. Ahora, en este espacio interior, que va a ser contiguo al medio externo, que ya lo hemos visto, la bacteria no va a causar ningún daño al organismo que la hospeda, es decir, nosotros, nuestro intestino. Pero, si una enfermedad o una cepa determinada, ¿no?, dentro de esos microorganismos va a crear una pérdida de equilibrio, o sea, se pierde la homeostasis del medio interno corporal, ahí es donde nosotros podemos tener una infección grave. Por ejemplo, una diarrea, ¿no? Y aquí es donde en este dibujo, por ejemplo, se les está mostrando. Aquí van a ver ustedes varios dibujitos. Aquí la abreviación de Escherichia coli enteropatógena, de la Escherichia coli citogénica, que es una cepa, que es lo que les estaba diciendo. Y cuando nosotros hablamos justamente de este ejemplo, nos ayuda a determinar que hay fases en un proceso patogénico. Y en este caso del enterocito y del Escherichia coli, nosotros vemos cuatro fases. Una fase que es la adherencia inicial, la inyección de factores, tres fases: la inyección de factores y la transducción de las señales, y el contacto íntimo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando yo les digo sobre el contacto inicial? Cuando hablamos del contacto inicial, yo me estoy refiriendo que la adherencia del EPS, ¿no?, que está acá, el EPS, aquí está, la adherencia del EPS, que no es más que el Escherichia coli, por eso está acá Escherichia coli enteropatógena, comienza con una adherencia entre las mismas bacterias. Ustedes ven que acá hay más bacterias, más Escherichia coli, ¿no es cierto? Entonces, esa adherencia entre ellas está dada por una adherencia al epitelio intestinal. Por eso también están, miren, adheridos al epitelio intestinal. Para que esto se lleve a cabo, nosotros necesitamos la presencia de dos factores de virulencia, ¿no? Que son unos flagelos o unos pelos formadores de penachos, y propiamente el flagelo dicho, ¿no?, que es el flagelo que está acá, que está instaurado. Entonces, estos flagelos lo que van a hacer es que este Escherichia coli se una entre sí formando microcolonias, y el flagelo va a permitir que ella esté en contacto con bacterias, ¿no?, y los enterocitos propiamente dichos. Entonces, aquí nosotros en la figurita vemos la Escherichia coli, ¿no? Y en este caso, la Escherichia coli citotoxigénica, que es lo que va a crear esa alteración, esa pérdida de homeostasis, pasando a esta etapa que es la inyección de factores y transducción de señales. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta formación de colonias, según este ejemplo aquí cerca al enterocito, nosotros vemos de que es como si fuese una jeringa molecular, ¿no?, donde se va a inyectar aquí nosotros tenemos, aquí está, por ejemplo, nosotros tenemos ya, se formó la colonia, ¿no? Entonces aquí tenemos la colonia, el flagelo y el pili, que este pili incluso está acá lo hemos colocado, pili tipo 4, así se llama, BFP, ¿no? Ahí está, BFP, que está ahí, que ese es el pili, que va a hacer lo que se dé las microcolonias. Entonces, ahí va a permitir que éstas se separen y colonicen. Y acá tenemos el ejemplito, ¿no? Entonces, en este momento va a haber un sistema de secreción, que es una inyección molecular, como yo les estaba diciendo, que es el T3SS, ¿no? El T3SS justamente es una inyección de proteínas, ¿no?, de proteínas en la célula. Aquí estamos, en el enterocito. Entonces,
ella se encuentra, digamos así, como proteínas secretoras y efectoras. Esas proteínas protectoras y efectoras justamente son las ESPF, ¿no? Así. ¿Y dónde se van a dirigir ellas? Ellas se van a dirigir al nucleolo, aquí está. Estas son las proteínas protectoras que se simboliza como ESPF. Entonces, una vez que ellas se van a direccionar a este nucleolo, ¿qué va a hacer? Ellas van a bloquear este proceso de ARN, de reproducción, el ARNR. Ellos lo van a bloquear, ¿no? Y por otro lado, nosotros vamos a tener el MAP, ¿no? ¿El MAP qué es? El MAP, no para recordarles, porque después lo vamos a ver más adelante, el MAP es una vía. El MAP es una vía de quinasas, ¿no? De quinasas o sinasas. Incluso ahí tenemos la vía del MAP-ERK, por ejemplo. MAP significa proteínas quinasas mitógeno activadas. Eso es lo que es el MAP. Y es una vía, es una ruta de transducción de señal de células, en este caso células eucariotas, que justamente van a tener una vía de receptores tirosina quinasas, principalmente en la mayoría de sus receptores que van a ser para citocinas. Entonces, aquí tenemos el MAP, ¿no? Aquí tenemos el nucleolo, bloqueo, aquí después tenemos el MAP, que va a inducir la formación de ¿quién? De los folopodios, que no son más que estos que están acá, los folopodios. Ella induce, por eso la flecha está acá. Y acá no, miren, aquí está interrumpida. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de la proteína secretora y efectora? Efectora bloquea. Y el MAP, por otro caso, la activa, ¿no? La formación de folopodios, ¿a través de qué vía? A través de la vía GTASA, que es una enzima, CDC42, ¿no? Y mientras por otro lado tenemos la proteína secretora efectora ESPH, aquí es H, ojo, ya no es F, sino es H. ¿Ella qué hace? Ella interrumpe la formación de estos folopodios, ¿no? Y después acá tenemos otra proteína, que tenemos la proteína TIR, que es unida a la intimida. Miren, aquí está, la intimida. Se unen acá, ¿no es cierto? Entonces la TIR se une a la intimida. La intimida es una proteína de la membrana externa de la bacteria, justamente está acá. Y ella va a fosforilar en tirosina 474 y esta se va a unir a proteínas adaptadoras como el NSK, CRK, que va a activar, incluso acá lo ven, ¿no? El NWAS. Bueno, en fin, este NK, CRK, sin profundizar mucho, son proteínas adaptadoras. Y este NWAS es una proteína también, ¿no? Es una proteína que forma parte de un complejo que es el ARP2-3, en fin, eso ya es molecular mismo. Y bueno, entonces va a activar este ARP2/3, que es un mediador de la polimerización de la actina. ¿Y para qué queremos la actina? Aquí está la actina, jóvenes, ¿no? Entonces, aquí esta actina que ha sido producida, ¿no? Justamente va a ser la que va a proveer, ¿no? La unión de tirintamina va a provocar la reorganización de la actina y esta actina altera la morfología y la formación de la adhesión y eliminaciones justamente de lo que podría ser una alteración del enterocito producto de una cepa. Esa es la cepa, Escherichia coli gigatoxigénica. Si nosotros no tuviésemos en este ejemplo el Escherichia coli gigatoxigénica que está acá, junto con el Escherichia coli enteropatogénica, porque la Escherichia coli es fisiológica, no habría ningún problema. Pero acá tuvimos esta cepa que yo les dije anteriormente, cuando hay la presencia de esta cepa, entonces hay una pérdida de homeostasis o de equilibrio que puede crear algún tipo de alteración, ¿no? Y esa alteración es justamente lo que nos da, en términos comunes, algún aumento de permeabilidad, de inflamación, ejemplo, una diarrea, ¿no? Esa es la consecuencia principal de la infección, justamente de Escherichia coli enteropatogénica secundaria, en este caso acoplada a una cepa Escherichia coli gigatoxigénica. Bueno, eso para que un poquito hagamos una correlación con lo que estábamos viendo de los sistemas, los órganos huecos, la homeostasis, el equilibrio. Y aquí, hablando nuevamente de homeostasis, ¿qué entienden por homeostasis? ¿Qué es homeostasis? ¿Qué es lo que ven acá? Equilibrio. Equilibrio.
Equilibrio, que fisiológicamente nosotros estaríamos hablando lo que es llevado a fisiología, ¿no? Homeostasis. Homeostasis. Entonces, la incapacidad de mantener la homeostasis, el equilibrio, obviamente, ¿qué va a acarrear? Va a interrumpir la función, ¿no? Y esa interrupción de la función nos va a dar en una enfermedad, en una lesión, en una alteración. Entonces, las enfermedades pueden ser básicamente identificadas, ¿no? en dos grupos, ¿no? Aquellas que se originan a través de fallas internas, de algún proceso fisiológico, y aquellas que se originan a través de una fuente externa, ¿no? Que puede llevar a procesos fisiológicos. Entonces puede ser dado por fallas internas o por fallas externas, frío, calor, alimentación, ayuno, ¿no? Entonces, esa función celular requiere de la participación, de la composición intracelular de iones, de moléculas, del agua, del pH, de diversas sustancias que puedan mantener entre ellas un límite estrecho, ¿no? Y que pueda el organismo, el cuerpo, estar en un estado de homeostasis, que la persona esté saludable, ¿no? Y no haya mayores alteraciones, más que alteraciones transitorias, ¿no? Ahí tenemos alteraciones transitorias. Las alteraciones transitorias son aquellas que pueden ser revertidas fácilmente. Ustedes tienen frío, un frío extremo, ¿no? Pero nadie muere de frío. Inmediatamente, ¿ustedes qué hacen? Muchas personas quizás se frotan los brazos, pero ustedes tienen que cubrirse con un chaleco o con algo, básicamente el pecho, ¿no? Ahí es donde tienen que concentrar más el calor. Y ustedes en un momento se acercan a una fogata y ya no tienen frío, ya no van a morir de una hipotermia, por ejemplo, porque su organismo inmediatamente después, esa alteración transitoria, la normalizaron, ¿no? Fue capaz de mantener el equilibrio, con el afán, con el intuito de conservar la homeostasis, la homeostasia, la homeostasis. Y bueno, la fisiología es importante porque es una disciplina que busca comprender el funcionamiento y la integración de los diversos sistemas orgánicos. Solamente a través de conocimientos de la fisiología va a ser posible entender la patología, ¿no? Básicamente de eso. ¿Y cuál es la unidad funcional? ¿Cuál es la unidad funcional, jóvenes? La célula. La célula, ¿no? La célula es la unidad funcional del cuerpo que ustedes bueno, ya lo han estudiado, entienden el primer semestre con mayor amplitud. Es la menor unidad estructural capaz de desempeñar todos los procesos vitales, ¿no? Es un conjunto de moléculas separadas del medio externo por una membrana, que esta es la membrana, ¿no? Tenemos ribosomas, núcleos, centriolos, retículo endoplasmático, citoplasma, lisosomas, mitocondrias, complejos de Golgi. Entiendo que también esto lo han exhaustivamente estudiado. Y bueno, y hay características de las membranas celulares, definitivamente. Ella está formada por una bicamada, una bicapa lipídica, que aísla el compartimiento intracelular del extracelular. Está constituido por una barrera. ¿Para qué? Para el movimiento de las moléculas hidrofílicas y los iones. Después, las sustancias liposolubles pueden difundirse a través de esta bicapa lipídica. Los fosfolípidos de la membrana, entonces, son formados básicamente por, aquí está en el gráfico, por la cabeza y por dos colas, digamos así, por dos extensiones. La cabeza, que es el glicerol fosfato, es hidrofílica, ¿no? Y dos cadenas, que son las colas, que son ácidos grasos hidrofóbicas. Y lo que va a proveer
que, o va a permitir que estas sustancias grasas, no lipídicas, puedan difundirse a través de la membrana. Y acá tenemos el medio interno, la membrana celular, lo que estaba diciendo, la parte de la bicapa lipídica, ¿no? Aquí tenemos la cabeza, que es, aquí está, cabeza hidrofílica, qué sustancias liposolubles pueden pasar, glicerol, fosfato, la parte de la cola, ¿no? Hidrofóbica, aquí tenemos ácidos grasos hidrofóbicos, estructura principal de los fosfolípidos. En el medio interno, ¿no? En el medio interno acá tenemos para las funciones, ¿no? Para las funciones, generalmente, que es lo que es la regulación de intercambios con el ambiente. Cuando hablamos de regulación de intercambio con el ambiente, que controlan el ingreso, ¿no? Y salida de sustancias, justamente de acuerdo con las necesidades y la función celular. Aquí tenemos el aislamiento físico, comunicación de las células con el medio ambiente, ¿no? Y el soporte estructural, que en el soporte estructural tenemos ahí el anclaje de las proteínas del citoesqueleto para poder mantener la forma celular. Ojo, en la regulación de intercambios con el ambiente y en el soporte estructural es necesario proteínas. ¿Sí? Aquí estamos en el medio interno, membrana celular. Bueno, y aquí en el medio interno nosotros también tenemos, recordar mucho, ¿no? Que el concepto de membrana plasmática ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante y ya ha habido la incorporación de otras características funcionales, pero eso, a ver, lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos en el medio interno la membrana celular, las proteínas de la membrana, que clásicamente ustedes ya lo han estudiado, entiendo, ¿no? Aquí tenemos las membranas celulares, la bicapa lipídica, y bueno, y posteriormente nosotros hemos visto que además de esto están las balsas lipídicas y las balsas de la membrana, ¿no? Que bueno, en este gráfico la verdad no está muy actualizado, pero ya hay que considerarlas, las balsas lipídicas, balsas de la membrana. Y bueno, y está constituida por dos capas de moléculas lipídicas opuestas, ¿no? Con la cabeza hidrofílica, ¿no? La molécula de glicerol, que está dirigida dirigida en sentido contrario de la cola, justamente, que son las cadenas hidrofóbicas, ¿no? Y bueno, aquí es lo que estamos viendo en el siguiente gráfico, el concepto de membrana plasmática. Cuando hablamos del concepto de membrana plasmática, acá tenemos el artículo Membrana plasmática, modelos, balsas y señalización. Es una publicación del 2010, ¿no? Ahí, en este concepto que estábamos hablando, que había cambiado radicalmente desde la propuesta inicial, que estaba basada en propiedades solamente osmóticas, ¿no? Difusión, difusión facilitada, y cuando fue con el tiempo, estudiosos, científicos, en fin, en finales del siglo XIX, ¿no? Se dio la incorporación de otras estructuras, ¿no? Que hacían una diferencia en esas características estructurales y funcionales, ¿no? Propiciando modelos. Entonces, por ejemplo, hay un modelo que es un modelo dinámico, que es un poco, es el más aceptado, que es un modelo dinámico que va a incluir la presencia de balsas de membrana. Estas balsas de membrana le van a dar una heterogeneidad a esta estructura de la membrana, ¿no? Según este modelo, los dominios representan plataformas estructurales que son lipidoproteínas, y estas estructuras lipidoproteínas van a propiciar la eficiente modulación de procesos fisiológicos asociados a la membrana plasmática. Entonces, en el momento se reconocen dos tipos de balsas, las balsas planas y las caveolas, ¿no? Entonces, nosotros claramente podremos ver acá, ¿no? Las caveolinas. Aquí están las caveolinas. A ver, vamos en orden. Los fosfolípidos, aquí los tenemos bien diseñados. Colesterol, por ejemplo,
que está también diseñado acá, no se ve muy bien, pero esto es colesterol, por ejemplo, puntitos anaranjados, proteínas ancladas, ahí están las proteínas ancladas, esfingomielina, ¿no?, que está acá, proteínas periféricas aisladas, aquí están las proteínas esféricas que las ven de tanto en tanto, proteínas transmembranas, también acá. Después las proteínas tremiladas, que están acá, las proteínas, las proteínas transmembrana, diferente con las proteínas transmembranas deshiladas, y las caveolinas. Entonces, aquí tenemos unas caveolinas. Y acá tenemos las valsas. Estas son las valsas, algunas valsas que son planas, como está, y las otras que son las caveolas, ¿no? Las valsas planas, ellas están alineadas en el plano de la membrana, y entonces en el momento de que lo estudiaron no fue muy fácil, ¿no? Porque también ellas son pequeñas, son en nanómetros, ¿no? Pero tienen mucho dinamismo. Y las caveolas, por otro lado, ellas son invaginaciones, que también están en la membrana plasmática, ¿no? Y aquí está este gráfico, vamos a verlo acá. Aquí está. Aquí, ¿no? En este gráfico nosotros, por ejemplo, vemos ya una diferenciación, ¿no? La esfingomielina, habíamos hablado, ella es una caveola. La esfingomielina está considerada como una caveola, básicamente, ¿no? Y acá es la membrana que va a representar, incluso la membrana tiene una asimetría lipídica. Y en este gráfico, que es también el artículo anterior que les estaba diciendo, que era de la membrana plasmática, los modelos de Balsa y las nuevas, teorías, ¿no?, presentadas, aquí tenemos en un consenso, en un compendio, ¿no?, un reporte que nos da la monocapa interna y la monocapa externa, hablando del porcentaje del total de los fosfolípidos. Entonces, en esta monocapa interna y externa nosotros vemos hay una composición principal diferente, heterogénea, ¿no? Principalmente, por ejemplo, la fosfatidilcolina, que está acá, fosfatidilcolina, y el esfingomielina, que está aquí, componen básicamente la monocapa externa de la membrana plasmática. Por otro lado, la monocapa interna de la membrana plasmática, ¿no?, básicamente está conformada por el fosfatidilserina y de la fosfatidiltalonamida, ¿no? Esto, dentro de esta composición de estas membranas más activas, ¿no?, heterogéneas, pero estructural y funcionalmente con un dinamismo. Bueno, y aquí nosotros tenemos lo que es componentes de la membrana. Entonces, en componentes de la membrana, nosotros mencionamos que hay lo que es la bicapa lipídica, ¿no? El medio ambiente, aquí tenemos membrana celular, que va a consistir básicamente en colesterol, en fosfolípidos y esfingolípidos, en carbohidratos, en proteínas. Consiste básicamente en esos cuatro, estructuralmente. Para eso también tenemos el colesterol, los esfingolípidos y fosfolípidos, que juntos van a conformar la bicapa lipídica. Al mismo tiempo, fosfolípidos, esfingolípidos, carbohidratos y proteínas conforman glicolípidos, y las glicoproteínas, carbohidratos con las proteínas. Si nosotros consideramos esquemáticamente los glicolípidos y las glicoproteínas, ellos van a participar, ellas van a ser gestoras, ¿no?, de funciones que se pueden incluir, señalizar como estructural y estabilidad, reconocimiento celular y respuesta inmunológica. Dentro de estos componentes de la membrana, ¿no?, en la membrana celular. Y en la
nosotros consideramos acá, ¿hasta qué hora son las clases, jóvenes? 10, 11:30, ¿no? Sí, doctora. Sí, no, 11:30. Perfecto. Ya. Aquí tenemos la estructura celular. Aquí en la estructura celular, muchas gracias, tenemos la célula. Ahora, en la célula, ¿no? Hablando de la célula, que es lo que ustedes ya deben haber estudiado muy bien, está compuesta básicamente por el núcleo, por el citoplasma y por la membrana celular, ¿no? Entonces, el núcleo, el citoplasma y la membrana celular tienen a su vez componentes internos, por ejemplo, citosol, los organelos membranosos y las inclusiones. Y dentro de todos ellos, por ejemplo, ¿no? Los ribosomas. Los ribosomas, ellos participan de la síntesis de proteínas, ¿no? Síntesis de proteínas, gránulos pequeños, son densos de RNA, proteínas que van a manufacturar propiamente proteínas a partir de una información que va a ser contenida en el ADN de las células, ¿sí? Hay bulbs son bóvedas, ¿no? Lipid droplets, por ejemplo, los lipid droplets son las gotas de lípidos. Todos estos son componentes de la célula, extendiéndonos más en lo que es citosol, organelos membranosos y las inclusiones propiamente dichas. Y hablando ahorita un poco del medio interno, medio externo, nos acordamos y rebordamos lo que es el líquido extracelular. En el líquido extracelular nosotros tenemos el plasma, más el líquido intersticial. Y en el fluido extracelular hay una diferencia en lo que es iones con el fluido, intracelular. Y aquí está, ¿no? Aquí está graficado por carga. Y aquí por otro lado graficado un poco más sobre los iones, la carga iónica que tenemos aquí. Entonces, en el fluido intracelular predomina ¿quién? ¿Predomina sodio o potasio? Predomina potasio, ¿no? Y en el extracelular tenemos un predominio de sodio. Y acá incluso está lo que es la bomba de sodio y potasio, que tenemos el eflujo de 3 iones de sodio, y el influjo de 2 iones de potasio. Y bueno, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cualquier sustancia atraviesa la membrana celular? No. La membrana celular es selectiva. Y ya ustedes lo saben, obviamente, pero incluso siguiendo la explicación, pudieron darse cuenta cuando yo les estaba indicando que entre medio interno la membrana tiene funciones. Principalmente es un aislamiento físico y que da una comunicación de la célula con el medio ambiente. Justamente esto de acuerdo a la composición, a la estructura de los fosfolípidos, ¿no? La cabeza y la cola, ¿no? Las cadenas de ácidos grasos. Entonces, no podemos considerar o afirmar que la membrana celular pueden atravesarla cualquier sustancia, ¿no? Cualquier sustancia, no. Para eso existen mecanismos. Entonces, uno de los mecanismos, por ejemplo, que es una permeabilidad selectiva. Esta permeabilidad selectiva, ¿no? Ahí nosotros tenemos las moléculas liposolubles, moléculas liposolubles, como el mismo nombre lo indica, lipídicas. Entonces ellas van a poder atravesar fácilmente, que es lo que podría ser, por ejemplo, la difusión. Perdón. Después tenemos el agua. El agua no atraviesa tan fácilmente, no se difunde tan fácilmente. Moléculas hidrosolubles, que en este caso pues no son liposolubles, necesitan un transportador, una difusión facilitada, un cotransportador para que ellos puedan atravesar la membrana. Glucosa, algunos iones, aminoácidos,
¿cierto? Diferente a lo que ustedes vayan a ver en práctica. En práctica, por ejemplo, cuando tengan que ver esa clase, van a ver la urea, ¿no? Ahí no. La urea no la van a colocar en la misma plataforma de sodio o de calcio. Es diferente. Y aminoácidos también. Entonces, ¿qué es lo importante, no? Que el líquido extracelular es el ambiente que va a proporcionar el desenvolvimiento de las funciones de las células. Por eso también es denominado medio o ambiente interno. Ojo, no confundir medio interno con líquido intracelular. Es diferente, ¿sí? Medio interno es diferente al líquido intracelular. Y el plasma, junto con el líquido intersticial, forma el líquido extracelular. Ahora, en el medio interno, ¿no es cierto?, tenemos compartimientos de los fluidos corporales y la membrana celular divide el medio interno en compartimientos. Entonces ahí tenemos digamos, una diferenciación, ¿no? O un paralelo. Medio intracelular y medio extracelular. Si bien recordamos, el 60% del cuerpo humano, del adulto, es líquido, ¿no? Principalmente, este líquido es una solución acuosa de iones y de otras sustancias, ¿no? Y si bien es cierto, casi todo este líquido queda dentro de la célula, y este es el que se conoce como líquido intracelular, aproximadamente la tercera parte está en espacios exteriores a la célula, ¿no? O sea, es un espacio intracelular, pero está en el espacio exterior de la célula. Y entonces se denomina líquido extracelular, ¿no? Ahora, este líquido extracelular se mueve constantemente, está en movimiento continuo por todo el cuerpo y se va a transportar rápidamente de la sangre circulante, ¿no? O sea, en la sangre circulante se mezcla para poder, una vez que esté en la sangre, pueda ella difundirse, ¿no?, a líquidos tisulares, que lo que sería difusión a través de de las paredes de los capilares. Entonces, el líquido extracelular, ahí nosotros encontramos iones y nutrientes que necesitan las células para estar vivas, ¿no? Entonces, ellas viven esencialmente en el mismo entorno del líquido extracelular. Ahora, la diferencia, dado esto, entre el medio intracelular y el medio extracelular, es que el líquido extracelular contiene una gran cantidad de iones, de sodio, de cloro, bicarbonato, ¿no?, más nutrientes para las células. Por ejemplo, glucosa, oxígeno, ácidos grasos, aminoácidos, ¿no? Y también contiene dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se transporta desde las células a los pulmones para ser excretado, ¿no?, junto con otros residuos celulares, y no solamente a nivel del sistema respiratorio, sino también urinario, que es lo que estábamos viendo, riñones para la excreción. Entonces, el líquido intracelular es diferente al extracelular, ¿no?, que es la diferencia justamente que se plantea acá, ¿no? Es diferente al extracelular, y obviamente al líquido extracelular, por ejemplo, porque tiene grandes cantidades de iones de potasio, magnesio, fosfato, en lugar de los iones de sodio y cloruro, que se encuentran básicamente y en su mayoría en el líquido extracelular. Ahora hay mecanismos especiales de transporte de iones, ¿no?, a través de la membrana, que mantiene las diferencias en la concentración de iones entre los líquidos extracelulares e intracelulares, y más adelante se hablará un poco más sobre estas diferencias. Por ejemplo, acá, ¿no?, líquido extracelular circula por el organismo en dos etapas, ¿no? Nosotros vemos en este gráfico, ¿no?, el líquido extracelular va a circular por el organismo. Aquí tenemos
en dos etapas. La primera de ellas consiste en ¿qué? En el movimiento de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces acá tenemos, dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí en la figura 1-2, aquí tenemos la difusión del líquido de los componentes disueltos a través de las paredes de los capilares y a través de los espacios intersticiales. Una vérula, una arteriola. Aquí, por ejemplo, tenemos el sistema íntegro, ¿no? Totalmente. Y ahora, una etapa es esta, ¿no? En el movimiento de la sangre por todo el cuerpo, dentro de los vasos sanguíneos. Y el segundo, ¿no? El segundo, digamos, la segunda etapa del líquido extracelular cuando circula es el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y el espacio intercelular. Miren, el vaso sanguíneo y los espacios intercelulares, ¿no? Entre las células tisulares. Entonces, aquí en esta se muestra la circulación general de la sangre y aquí ya un poco más pequeño, ¿no? Que a medida que va atravesando la sangre, los capilares sanguíneos, va habiendo justamente un intercambio entre el líquido extracelular, la porción del plasma en la sangre y el líquido intersticial, ¿no? Se va difundiendo justamente acá. A ver cuánto nos falta. Vamos dos más, solamente estas dos más. Ya, entonces acá nosotros tenemos en este otro gráfico que hay un origen de nutrientes en el líquido extracelular, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto que teníamos el aparato respiratorio, digestivo, el hígado de las funciones metabólicas, el aparato locomotor. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que el origen de los nutrientes en el líquido extracelular, por ejemplo acá, en este primer espacio, ¿no? Esta es la pared del capilar y la célula de la membrana. Aquí en esta porción está el fluido intersticial, básicamente aquí el fluido intracelular y aquí el plasma. Plasma y fluido intersticial es lo que básicamente está compuesto, el fluido extracelular, ¿no? Que es el medio interno, volumen de 14 litros, un tercio del peso, del total del peso del agua en el cuerpo, fluido intersticial y el plasma. Y aquí el fluido intracelular con un volumen de 28 litros, 2 tercios del total del agua en el cuerpo. Y el fluido intersticial, aquí tenemos con el fluido extracelular 80% y el 20% del fluido extracelular. Bueno, aquí nos quedamos porque esta de aquí es un poquito más extensa esta explicación en lo del medio interno, compartimientos de los fluidos corporales. Aquí nos quedamos 28, página 28. Jóvenes, hasta aquí vamos la explicación de esta parte de lo que es primera unidad, líquidos electrolitos, fisiología de la membrana. ¿Alguna consulta? Por favor, ¿quiénes no tienen asistencia o alguna anotación o algo antes de terminar la clase? Yo soy Leslie Arela y acabo de hacer mi rectificación. ¿Podría dar para incluir en su grupo? ¿A qué grupo pertenecía, señorita? Al grupo A. Arela Callagua, ¿no? Sí, mis. Sí, sí.